Muy bien, vamos a comenzar, muchachos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes al repaso bimestral del curso de RM para cuarto de secundaria. Vamos a responder 7 preguntas parecidas a las que van a venir en el examen. Bastante parecidas. Así que prestamos atención para ver qué es lo que nos viene en el examen. Muy bien. A ver, vamos con la pregunta número 1. Ya vamos con la pregunta número 1. Que indica lo siguiente. A ver, dice, coloca en la figura los 6 primeros números primos de manera que la suma en los lados sea igual a 21, 22 y 23. Calcula la suma de los números que van en los vértices. Ok, a ver, muchachos, ¿alguien recuerda cuáles son los 6 primeros números primos? ¿Cuáles son los 6 primeros números primos? 2, 3, Bien. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 y 13. 5, 7, 5, 7, luego que sigue, 9 no es. 9, Ah, 9, No, 9 se divide entre 3. Otro, 11, 11 11. 11, 13. y 3. Correcto. Profe, ¿1 no es primo? No, tampoco, 1 no es primo. ¿Ah? Mucho cuidado. ¿Ah? Muy bien. Ahora, hay que repartirlos en este, bueno, acá debió estar el círculo, ¿no? Para completar el triángulo. Pero bueno, ya no hay problema. A ver, cada uno de los lados de la figura, como estás viendo allí en el enunciado, tiene que sumar 21, 22 y 23. Entonces, la técnica es la siguiente. Vamos a anotar aquí. Imaginemos que este lado tiene que sumar 21, este lado tiene que sumar 22, y este lado pues tendría que sumar 23. Muy bien. Entre comillas, muchachos, si sumamos todos los lados de la figura, ¿cuánto debería sumar? A ver, por favor, tengan la amabilidad de sumar 21 más 22 más 23. 66. Ok, 66. Perfecto. Anotamos eso aquí. Ya está, 66. Y ahora, si realmente sumáramos los 6 casilleros, ¿de acuerdo? Si realmente sumáramos los 6 casilleros, ¿cuánto es lo que sumarían? A ver, por favor, sumen 2 más 3 más 5 más 7 y así hasta llegar al 13. Cuarenta y uno. Ok, 41. Listo. Muy bien. Entonces, lo que debería sumar la figura realmente, o perdón, lo que debería sumar la figura supuestamente es el 66, porque es lógico pensar, si yo sumo este lado, más este otro lado, más este otro lado, debe darme 66. Pero si tú sumas los casilleros, te habrás dado cuenta que hay una diferencia. Muchachos, ¿cuál es la diferencia entre lo que debería sumar y lo que suma realmente? ¿Cuál es la diferencia? 25. Muy bien, correcto. La 25. diferencia es 25. Esa diferencia, muchachos, es lo que se repite en las esquinas. ¿De acuerdo? Esa es la que se repite en las esquinas. O sea, profesor, en las esquinas, en estos que estoy marcando a continuación, tiene que haber 3 números que sumen 25. Y pues, posiblemente, yo sé que de repente hay algunas combinaciones, pero posiblemente sea el 13, el 7 y el 5. ¿Puede haber otra combinación que sume 25? Sí, puede ser, es posible, pero posiblemente sean esos números, ¿no? Una de las posibilidades. Pero a nosotros no nos dicen que calculemos, pues, cuánto vale cada uno de los números que están en las esquinas. Lo único que nos dicen es que calculemos la suma de los números que van en los vértices, es decir, en las esquinas. Y ahí lo tienes, pues, ahí están los números que van en las esquinas, suman esta cantidad, es decir, 25.
Y de esa manera finalizamos el ejercicio número 1. Puedes copiarlo. Listo, nos dicen calcular el valor de E. Y E, como verás, es una super raíz. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que aplicar aquí la inducción, ¿de acuerdo? Como recordarán, muchachos, en la clase de inducción, explicamos que inducción es analizar casos pequeñitos que nos den una conclusión general. Eso es inducción. Analizar casos pequeñitos que nos den una conclusión general. Tenemos una situación bastante grande, llamémoslo así, de acuerdo a una muestra bastante grande. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar la muestra que tenemos allí pintada de morado y extraer pues una muestra más pequeñita, ¿de acuerdo? Vamos a analizar 3 muestras pequeñitas y de esas 3 muestras pequeñitas sacaremos una conclusión. Y en base a esa conclusión podemos resolver lo que he pintado de morado. Entonces, vamos con muestras pequeñitas. A ver, si ustedes se dan cuenta, chicos, la raíz que estás observando tiene 4 números consecutivos. 4 números consecutivos. Y de esos 4 números consecutivos que se están multiplicando, tenemos que agregarle 1. Tenemos que agregarle 1. Entonces, con esa idea en mente, tú piensas, a ver, 4 números consecutivos, le voy a sumar 1. ¿Cómo puedo hacer yo para que de eso que es bastante elevado, yo saque una muestra pequeñita, chiquitita? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a analizar un primer caso, que le llamaremos caso 1, en el cual vamos a multiplicar 4 números consecutivos pequeñitos, le vamos a sumar 1 y le vamos a sacar la raíz. Es decir, le vamos a dar la forma que tiene E. Entonces, podemos iniciar con el 1, ¿no? Mira, 1 por 2, por 3, por 4, y le sumamos 1. Y hay que sacarle la raíz. Si le sacamos la raíz a toda esa operación, por favor, ¿alguien podría hacerlo? Si fuera tan amable. Sale 25, profesor. Muy bien, 25. Y si le sacamos la raíz a 25, el resultado sería 5. 5, profesor. 5. Listo, muy bien. Entonces, esa es nuestra primera muestra chiquitita. Mira, no hemos empezado con números tan elevados. Hemos iniciado con 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿cuántos casos, profesor, es necesario hacer? Como mínimo, muchachos, es necesario analizar 3 casos, analizar 3 muestras pequeñas, ¿sí? Como mínimo. Entonces, caso número 2. A ver, caso número 2. Ya inicié con 1 y llegué hasta el 4. Ahora creo que puedo iniciar con 2. 4 números consecutivos. 2 por 3, por 4, por 5 sería, ¿no? Hasta allí. Y siempre le tenemos que sumar 1. Recuerda que tiene que tener la forma del caso general que estás viendo arriba. Tiene que tener esa forma. Listo. ¿Cuánto saldría? Sale 121. Ok. Entonces, raíz de 121 sería igual a 11, ¿verdad? Me parece que sí. 11. Sí, profe. Correcto. Muy bien. Un último caso. ¿Ya? Un último caso. Caso 3. Muy bien. Habíamos empezado con 2 y llegamos hasta el 5. Ahora, el siguiente paso sería iniciar desde el 3. Muy bien. 3 por 4 por 5 por 6 más 1. ¿Y eso cuánto saldría? Por favor. 361. 361. ¿Y la raíz es 19, me parece? Sí. Ok. 19. Correcto. Ahora, profe, ¿y cuál es la conclusión que podemos extraer de aquí? Ok. Ya analizamos, ya pusimos 3 casos pequeñitos, ahora viene la conclusión. Miren, muchachos, ¿ah? Este 5
ya, para los que recuerdan, vendría a ser la multiplicación de 2 por 3 menos 1, ¿verdad? Este 11, ¿cómo sale? 3 por 4 menos 1. Y el 19, chicos, ¿de dónde sale? Por favor, ten el honor. 4 por 5 menos 1. Muy bien. 4 por 5 menos 1. Entonces, si a nosotros nos pidieran calcular una raíz elevada como la que observas allí en la E, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de la raíz de 96 por 97 hasta el 99 más 1? ¿Qué tendríamos que hacer para averiguar cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tendríamos que hacerle a esa raíz? Igualito, ¿no? Multiplicar 97 por 98 y restarle 1. Y una vez que averiguamos ese resultado, 9505. muy bien, 9505. Y ese sería el resultado del ejercicio número 2. ¿Ya? Número 3. A ver, determina el término que continúa. Tenemos un 4, un 16, un 36, un 64. Y nos preguntan cuál es el número que continúa. ¿Alguien se ha dado cuenta cuál es el patrón que se está formando? Por si acaso. ¿Alguien ya lo sabe? 4 por 4. Muy bien, 4 por 4, ya, ese es para el primero. Pero para llegar a 36. No, ok. A ver, pero estos numeritos de acá, el 4, el 16, el 36 y el 64, tienen algo en común. ¿Qué son qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tienen en común estos numeritos? Cuarta. Tienen cuartas, cierto, pero hay algo más. Muchachos, el 4 es 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos bien? Y el 16, ¿qué vendría a ser? 4 elevado al cuadrado. Muy bien. El 36, 6 elevado al cuadrado. muy bien. Y finalmente 64, 8 elevado al cuadrado. correcto. ¿Y cuál es el patrón? ¿Cómo es que va avanzando? Que son elevado al cuadrado. Cierto, que son números elevados al cuadrado y avanzan de 2 en 2. O sea, puros números pares elevados al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el siguiente número par que tengo que elevar al cuadrado? 10 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado. Sería 10 elevado al cuadrado. Y la respuesta vendría a ser, 100. y ya está solucionado el ejercicio número 3, ¿no? La respuesta vendría a ser 100. Muy bien, ahí lo ponemos. A ver, en el número 4 nos dicen que en una progresión geométrica, el quinto término es 5 y el octavo término es 135. ¿Cuál es el séptimo término de dicha progresión? Okay. A ver, vamos a colocar los datos, pues. Tengo que el término número 5 vale 5. El término número 8 es 135. ¿Cuál es el séptimo término? El término 7, ¿no? Ya. A ver, se supone, muchachos, que
en una progresión geométrica, ¿de acuerdo? Un ejemplo de progresión geométrica es así, ¿no? A ver, yo tengo acá 1, luego sería 2, luego sería 4, luego sería 8, y así consecutivamente, ¿no? 1, 2, 4 y 8. Muy bien. A ver, si uno analiza este tipo de sucesiones, 1, 2, 4 y 8, pregunta sería, ¿cuál sería la razón? ¿Cómo va avanzando esa progresión? Por 2. Muy bien, correcto. La razón geométrica sería 2, sencillamente. ¿Ya? Profe, ¿por qué sencillamente 2? ¿Por qué no puede ser por 2? Porque en una progresión geométrica, muchachos, siempre se está multiplicando. Siempre. ¿De acuerdo? Es decir, que si aquí tú lo multiplicas por 2, de 1 para llegar a 2 lo multiplicas por 2, de 2 para llegar a 4 también lo multiplicas por 2, y de 4 para llegar a 8 lo multiplicas por 2, ¿de acuerdo? La razón sería lo que estás multiplicando, ¿ya? La razón sería esto de aquí, 2, 2, 2, ¿ya? Muy bien. Entonces la razón sería 2. Pero si analizamos y si recordamos, yo puedo decir lo siguiente. A ver, este es el término 1, este es el término 2, este es el término 3 y este es el término 4. Si yo divido el término 4 entre el término 1, muchachos, de esta progresión que estamos poniendo como ejemplo, si dividen ustedes el término 4 entre el término 1, ¿cuál es el resultado? 4. Muy bien. A ver, término 4, 8. ¿Cierto? Término 1, 1. Si lo divides, 8 entre 1, eso te da 8. 8. ¿Verdad? 8. Pero ¿no es cierto acaso que 8 es lo mismo que 2 elevado al cubo? ¿Cierto? 8 es lo mismo que 2 elevado al cubo. Profe, ¿de dónde sale eso? De aquí, mire. La razón es 2. 8 es lo mismo que 2 elevado al cubo. Profe, ¿y el exponente de dónde sale? Este exponente, este cubo, sale de la resta de 4 menos 1. Ah. Entonces, si ya has visto eso, te pregunto, si yo dividiera, por ejemplo, ya, si yo dividiera el término 3 entre el término 1, ¿eso a cuánto sería, muchachos? En el ejemplo que está encerrado de negro. ¿Cuánto sería? Término 3 entre término 1. 2 elevado al cuadrado. Correcto. 2 elevado al cuadrado. Pero tú sabes que este 2, que voy a colorear de celeste, ya, ese 2 vendría a ser la razón, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, acá puedo cambiar este 2 y puedo poner que es la razón elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? La razón elevado al cuadrado. Y si yo dividiera el término 8 entre el término 5, la razón elevado a qué exponente sería, chicos? Al cubo. Al cubo. Correcto. Esto que acabamos de hacer, ¿ya? Este análisis que acabamos de hacer, solamente sirve para una progresión geométrica. Acuérdate, solamente sirve para una progresión geométrica. Entonces, ya que sabemos eso, borramos todo este análisis que hemos hecho y nos quedamos solamente con lo más relevante. Término 8 entre término 5 vendría a ser igual a la razón elevada al cubo. Eso me lo dijiste. Muy bien, lo vamos a poner arriba. Ya. Entonces, pero nosotros conocemos el término 8. Sabemos que el término 8 es 135. Así que lo vamos a transformar. Sería 135 dividido entre el término 5
que nosotros conocemos cuánto vale el término 5. ¿Cuánto vale el término 5, chicos? Por favor. 5. Correcto, 5. 5. Y eso me va a dar igual a la razón elevado al Q. Muy bien. Por favor, ¿cuánto es 135 entre 5? 27. 27. Y si 27 es igual a la razón elevada al cubo, ¿cuánto debe valer la razón? 3. Muy bien, correcto. 3 es la razón. Este numerito es 3. Listo, profe. ¿Y ahora cómo hacemos para averiguar el término 7? Fácil, pues tú ya sabes ya la división. A ver, imagínate que divides el término 8 entre el término 7. ¿Correcto? Eso, ¿cuántas veces la razón me va a dar? La razón elevada que exponente. A la 1. A la 1. Correcto. Tú conoces el término 8, ¿cierto? Ese es 135. Tú conoces la razón, 3. ¿cierto? Muy bien, 3. 3 elevado a la 1, 3. Pero no conocemos el término 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fácil. Este de aquí lo pasas a multiplicar y ese 3 lo pasas a dividir. ¿De acuerdo? Ese término 7 lo pasas a multiplicar y ese término 3 lo pasas a dividir. Te quedaría así. 135 entre 3 es igual al término 7. Respuesta, por favor. 45. 45. Y listo. Hemos finalizado con el ejercicio número 4. Y vamos subiendo un poquito el nivel. Ya, vamos subiendo un poquito el nivel. Y aquí hay una corrección que hacer. Acá no es un medio, sino más bien es un quinto. Ahí va un quinto. Ya, lo corrigen por favor y le ponen por encima uno de ellos. Muy bien. A ver, entonces, este es otro tema. Este tema se le llama series aritméticas y geométricas. A ver, primero que nada, analizando la situación, tú ves, bueno, los numeradores son 1, 2, 3, 4. Es lógico pensar que el que sigue será 5, el que sigue será 6 y así consecutivamente. Los denominadores también tienen algo en común, ¿no? Empieza con 5, luego sería 5 al cuadrado, 5 al cubo, 5 a la cuarta. El que debería seguir sería 5 a la quinta, el siguiente 5 a la sexta y así hasta el infinito. Profe, ¿por qué hasta el infinito? Por los puntos suspensivos que estás viendo allí, ¿no? Hasta el infinito. Bien. A simple vista, no parece ser una sucesión ni aritmética ni geométrica. ¿De acuerdo? Entonces, profe, ¿qué puedo hacer? Lo que vamos a hacer es un artificio, ¿de acuerdo? ¿Cómo que artificio, profesor? Vamos a hacer lo siguiente. A todos los términos que ves allí, lo vamos a multiplicar por 5. ¿Ya? Profe, ¿por qué por 5? Ahorita vas a ver. Mira, vamos a multiplicar por 5 a la S, ¿de acuerdo? Vamos a multiplicar por 5 a S un quinto. Vamos a multiplicar por 5 a este 2 sobre 5 al cuadrado. Y a todos los vamos a multiplicar por 5. Y así hasta llegar al infinito. ¿De acuerdo? Y así hasta llegar al infinito. Muy bien. A ver. Continuamos. Entonces, ya he multiplicado por 5 a cada uno de los términos. ¿Ya? Por 5 a la S. Por 5 a ese un quinto que teníamos arriba. Por 5 al segundo término. Por 5 al tercer término. Y por 5 al cuarto término. ¿Ya? Ya hemos multiplicado por 5 a cada uno de ellos. Bien. Profe, ¿por qué lo multiplica por 5? Porque si yo hago eso, si es que yo hago esto,
5s vendría a ser igual a lo siguiente. Puedo simplificar quinta y quinta, ¿verdad? ¿Qué me quedaría? Solamente 1. Más. Si yo simplifico aquí quinta y quinta, quinta de 5 Dos sería 1, ¿cierto? Y abajo se me quedaría un solo 5, ¿verdad? Sería 2 quintos. Si yo simplifico aquí quinta y quinta, acá quedaría 1, y esto sería 5 elevado al cuadrado. Y me quedaría 5. 3 sobre 5 elevado al cuadrado. Y de la misma manera acá, miren. 4 elevado a la 5 elevado al 1. Muy bien. 4 sobre 5 elevado al cubo. Y el siguiente término sería 5 sobre ¿cuánto? Sobre 5 elevado a la ¿cuánto? A la cuarta, ¿verdad? Correcto. Hola. Muy bien. Y si tú siguieras analizando el que sigue y el que sigue, verías o sabrías cuáles son. Pero hasta ahí no. Ya está. Ahora, mira lo que hemos formado. ¿Ah? 2 quintos. Hemos formado 3 sobre 5 al cuadrado. 4 sobre 5 al cubo. 5 sobre 5 a la cuarta. Profe, ¿y qué tiene de especial eso? ¿Por qué lo subraya? ¿Qué tiene de especial eso? Porque si te das cuenta arriba, ¿ya? Vamos a bajarlo, ¿ya? Vamos a bajar la S. Vamos a bajar la S. Todo esto lo vamos a bajar acá. A ver, ¿qué teníamos arriba? Un quinto. ¿Qué teníamos arriba? 2 sobre 5 al cuadrado. 3 sobre 5 al cubo. Y tendríamos 4 sobre 5 a la cuarta. ¿De acuerdo? Si tú te das cuenta, estas expresiones son similares. Mira, son similares. Mira. 2 quintos y un quinto son homogéneas. 3 sobre 5 al cuadrado y 2 sobre 5 al cuadrado son expresiones homogéneas, o fracciones homogéneas, perdón. Lo de aquí también, mire. 4 sobre 5 al cubo y 3 sobre 5 al cubo son fracciones homogéneas. Y tú sabes que fracciones homogéneas, ¿ya? Fracciones homogéneas tú las puedes restar, sumar facilito. ¿De acuerdo? Y para aquellos que no recuerdan qué son fracciones homogéneas, aquí al costadito ponemos, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes 5 novenos y le quieres sumar 4 novenos y te das cuenta, oh, los denominadores son iguales. Qué fácil, profesor. Solamente sumas los denominadores, ¿no? 5 más 4, 9. Y colocas el mismo denominador. Igualito si tuvieras así. 13 octavos menos 7 octavos. Oh, fácil, profesor. Los denominadores son igualitos. Claro. Colocas el mismo denominador y haces la operación. 13 menos 7, en este caso vendría a ser 6. Entonces, algo parecido he formado en el ejercicio. ¿Ya? Lo que voy a hacer a continuación es restar. Le voy a restar cada uno de estos. Menos un quinto, menos 2 sobre 5 al cuadrado, menos 3 sobre 5 al cubo, y así consecutivamente. Ya está. Profe, ¿qué pasa si es que usted hace eso? ¿Qué sucede? A ver. Si hacemos una superresta, muchachos, de todo esto de aquí. A ver, iniciamos por acá. Miren, ¿eh? Si a 5S yo le resto una S, ¿cuántas S me quedan? ¿Cuántas S me quedan? 4S. 4S, ¿verdad? Este 1, profe, ¿se resta con alguien? No, no hay nadie con quien restarse, así que lo bajas igualito. 1. Este más 2 quintos de aquí, este más 2 quintos de aquí, si le restas un quinto, ¿cuántos quintos te quedan? Un quinto. Muy bien, te queda un quinto. Si a este 3 sobre 5 al cuadrado le restas 2 sobre 5 al cuadrado, ¿qué te quedaría? Un quinto al cuadrado. Muy bien, un quinto al cuadrado.
Y en la otra resta, ¿qué te va a quedar? 2 quintos Quinto al cubo. Muy bien. Un quinto al cubo. Un quinto al cubo. Y en la otra, ¿qué te va a quedar? Un quinto al cubo. Un quinto a la sobre. Ujú, muy bien. Y así hasta el infinito. Correcto, muy bien. Vamos a borrar esto de acá. Y ahora, muchachos, si se dan cuenta, esta es una progresión geométrica. ¿Por qué, profesor? Para que del 1 tú pases al 1/5, lo tienes que multiplicar por 1/5. Para que de 1/5 tú pases a 1/5 al cuadrado, lo tienes que multiplicar por 1/5. Para que de 1/5 al cuadrado pases a 5 o 1 sobre 5 al cubo, tienes que multiplicarlo por 1/5. Por 1/5, por 1/5, por 1/5. Entonces, profesor, quiere decir que la razón, voy a anotarlo aquí, la razón sería 1/5. ¿De acuerdo? La razón sería 1/5. Pregunta, ¿esta serie que acabamos de formar es finita o infinita? ¿Es finita o infinita? Infinita. 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 Y si tú tienes buena memoria, recordarás que tu querido profesor te enseñó que si tuvieras una progresión geométrica infinita, la suma de todo eso sería el término 1 sobre 1 menos la razón. Menos la razón. Correcto. Muy bien, eso sí te acuerdo. Profe, ¿conozco el término 1? Claro que sí, lo conoces. ¿Cuánto vale el término 1 de esa sumatoria? Un quinto. ¿Seguro? ¿Este es el término 1? Ya, 1. 1, claro que sí, 1. Listo. Entonces, la sumatoria vendría a ser igual a 1 menos, sobre 1 menos la razón, que hemos descubierto que es 1/5. ¿Podría alguien tan amable restar 1 menos 1/5? ¿Cuánto sale eso? 5/4. ¿Cómo? 4/5 sería, ¿verdad? Muy bien, 4/5. 4 Y quintos. al momento de hacer esta operación, allí recién se convierte en 5/4. Ah, ya. Pero ahí no acaba todo, tranquilo. Espera. Calma, calma. Todo lo que hemos sumado aquí, ya voy a subrayarlo, de aquí hasta el infinito, toda esa suma sale 5/4. ¿Ya? Entonces, conclusión. 4S. 4S, muy bien, es igual a 5/4. Pero, profe, a mí no me piden 4S, me piden solamente la S. Este 4 de aquí que está multiplicando, tú lo vas a pasar a dividirse. S vendría a ser igual a 5 dividido entre 4 por 4. Respuesta Sobre final. 16. Muy bien. 5 sobre 16. Y listo. Finalizamos con el ejercicio número 5. Número 6. Calcula el valor de n. Wow. A ver. Tenemos 9 al cubo, más 18 al cubo, más 27 al cubo, más 36 al cubo, y así consecutivamente. Ok, a ver. Entonces, lo que vamos a hacer, porque este ya es un tema de series, ¿no? O sumatorias, me parece, sumatorias notables, es adaptar la situación para aplicar una de las fórmulas conocidas. Como tú recordarás, la fórmula conocida para sumar números consecutivos elevado al cubo es la siguiente. A ver, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Si yo tengo 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, y así hasta el infinito, toda esa sumatoria vendría a ser igual a n, que es decir, el último numerito que aparece aquí, ¿ya? N hasta n al cubo, el último numerito de la serie, multiplicado por n más 1, todo dividido entre 2,
y elevado al cuadrado. Entonces, esta es la formulita que tengo que acordarme yo para sumar números que están elevados al cubo. ¿Ya? Pero si tú te das cuenta, en la formulita solamente funciona si es que tú tienes 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo y así consecutivamente. Pero acá tú no tienes eso. Tú no tienes 1 al cubo, ni 2 al cubo, ni 3 al cubo. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de adaptarlo para que se parezca a la formulita que he pintado de rojo. Tenemos que adaptarlo. Entonces, m vendría a ser igual a ver, ese 9, ¿no sería acaso 9 al cubo multiplicado por 1 al cubo? ¿Cierto? ¿Sí o no? Este 18 vendría a ser 9 al cubo multiplicado por 2 al cubo. El 27 sería 9 al cubo multiplicado por 3 al cubo. El 36 vendría a ser 9 al cubo multiplicado por 4 al cubo. ¿Cierto? Y si yo transformara así hasta el 288 sería 9 por ¿cuánto? 288. Sería 9 por ¿cuánto? 9 al cubo por ¿por cuánto sería? 32. Muy bien, por 32. 32 al cubo. Ya está. Ahora, como a ti te han enseñado a factorizar, 9 al cubo, 9 al cubo, 9 al cubo, 9 al cubo, todos tienen 9 al cubo, ¿cierto? Entonces vamos a factorizar. M vendría a ser igual a 9 al cubo, abro paréntesis, y coloco todos los términos que me quedan. 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, y así hasta llegar hasta 32 al cubo. Listo. Y ahora sí, he logrado que al menos una parte del ejercicio se parezca a la formulita original. Si comparas los dos que acabo de colorear de amarillo, ¿quién vendría a ser n, muchachos? ¿Quién vendría a ser n? 32. 32. Correcto, n vendría a ser 32. Y si tú quisieras averiguar la suma de todo esto, ¿qué tendríamos que colocar? A ver, sería 32 por ¿cuánto? 33. Por 33 33 sobre sobre 2 2, todo elevado elevado al al... cuadrado. Muy bien, ya está. Y no te olvides de este 9 al cubo que se estaba multiplicando aquí afuera. Sacamos mitad, mitad 1, mitad 16. 16 por 33. 528. 528, muy bien, entonces sería 9 al cubo multiplicado por 528 elevado al cuadrado. Ah, ¿su profesor tan grande? Sí, así es. Muy bien, a ver, respuesta final de esto. Muy bien. Esto sale 203.233.536. Correcto. Y hemos finalizado con el ejercicio número 6. Nos dicen, calcula el máximo número de cuadriláteros que hay en la siguiente figura. Y como sabrás, como te habrán enseñado en geometría, cuadriláteros son todos aquellos polígonos que tienen 4 lados. Llámese cuadrado, rectángulo, trapecio, rombo, entre otros. Entonces, como la figura que observas allí está como que un poco desordenada, no parece que tuviera la forma para aplicarle una formulita que conocemos muy bien, entonces caballero nomás, ¿no? Vamos a tener que colocar letritas o números para rellenar toda la figura.
Así que vamos a ponerle letras. Esta zona será A, esta zona será B, C, D, E, F y G. Muy bien. Entonces, algunos le ponen número, ¿ah? No hay problema si es que tú le pones número, ¿ah? Es válido, ¿ya? Muy bien, en este caso yo estoy colocándole. Bien. A ver, entonces, cuadriláteros que podemos formar utilizando una sola letra. ¿Cuál podría ser? Una sola La letra. C. Muy bien, la C. Vamos a colocarle, ¿no? Listo. La C vendría a ser un cuadrilátero de una sola letra. Muy bien, tiene 4 lados. Perfecto. Ahora, vamos a colocar ahora de 2 letras. La C y la E. Muy bien, la C y la E. Ya vamos a colocarlo. Ustedes también pueden ir colocándolo hasta que la animación regrese. Está allí un poquito lento el internet. CE, correcto. ¿Ya está? ¿Alguno más de 2 letras? ¿Alguno No. más de 2 letras? ¿Qué les parece CF, chicos? Eso no es. CF. No, profe. No, no, CF no. Si lo juntas, ¿no formas un cuadrilátero? Sí, profe. Sí, Uy, ya me estaba Profe, yo preocupando. escuché CG. Ay, ay, ay. CF, ¿ah? Ya me estaba preocupando. Muy bien, CF, ahí lo estamos coloreando. Ya, de otras 2 letras me parece que... ya no, ¿no? Ya no. Ya, ahora de 3. De 3 letras, ¿qué tenemos? C, B y F. C, B y F. A ver, vamos a pintarlo. Ya está. C, B, F, ¿qué dicen, chicos? ¿Está bien? Sí. Correcto. Está todo ok, muy bien. Listo. ¿Alguna otra más de 3 letras? Parece que no, ¿no? Ya. De 4 letras. De 4 letras tenemos A, B, C, A, B, C, F. F. A, B, C, F. Correcto. ¿Ya está? De 5 letras, me parece que no hay ninguna, ¿no? Nada. De 6 letras, me parece también que de la misma forma no hay ninguna de 6 letras. Y finalmente de 7 letras vendría a ser todo, pues, ¿no? Todo. Muy bien, sacamos cuentas. Acá tenemos 1, acá tenemos 2, acá tenemos 1, acá tenemos 1, acá hay 0, 0 y acá tenemos 1. Total, entonces, muchachos, si es que sumáramos todas las figuras que hemos formado, a ver, de una letra tenemos 1, de 2 letras tenemos 2, hasta ahí vamos 3, de 3 letras 1 más, vamos 4, de 4 letras 1 más, vamos 5, 6. más la que es la grandota, de 7 letras, la respuesta sería 6, ¿no? 6. En total, 6 cuadriláteros. Muy bien. Y esa sería la respuesta final del ejercicio número 7 y último del repaso. ¿Ya? La respuesta final es 6 cuadriláteros. Muy bien. Mil disculpas que el internet ha estado un poquito en mi contra, principalmente. ¿Ya? Ahí recién está cargando ahorita la animación. Se está tardando bastante. Muy bien. Aprovecho este último minuto, ¿ya? En comentarles una cosa.